La clave de la propuesta es el adjetivo comparativo, dado que este modo de entender la química es el que permite establecer comportamientos generales, conocidos como tendencias, así como destacar los casos excepcionales. Como nota a tener en cuenta, se debe observar que el enfoque empleado en el ordenamiento y sistematización de la tabla periódica de los elementos corresponde al que presentamos acá. El conocimiento que es apoyatura del laboratorio 3 es el que caracteriza a cada grupo, más allá que solo algunos elementos sean estudiados experimentalmente en el laboratorio. En esta figura mostramos solo los elementos de grupos representativos a los efectos de hacer más clara la exposición de nuestros argumentos. Al estudiar los grupos 1 y 2, establecimos que tienen un comportamiento ácido-base más o menos regular y que mayoritariamente forman óxidos básicos. Al ampliar nuestro estudio a los elementos representativos del bloque P, encontraremos que algunos elementos forman óxidos básicos también, pero no será la característica mayoritaria. En una primera aproximación, analizaremos el comportamiento ácido-base en términos de la diferencia de electronegatividad entre el elemento y el oxígeno. Los óxidos de elementos con gran diferencia de electronegatividad con el oxígeno, es decir, más o menos lejanos en su ubicación en la tabla periódica, se comportan como óxidos básicos. Los óxidos de elementos próximos al oxígeno en la tabla periódica, y por ende con pequeña diferencia de electronegatividad con este, producirán óxidos ácidos. Mientras que los elementos con una ubicación intermedia de proximidad con el oxígeno formarán óxidos anfóteros. Entrando ya en el estudio del grupo 13, o también llamado grupo 3A, boro y aluminio serán los elementos cuya química se estudiará mediante ensayos en el laboratorio. Acá resumimos algunas propiedades de acuerdo a la guía general ya empleada con los grupos de los elementos alcalinos y alcalino-térreos. No obstante que la química de los restantes elementos del grupo no se analizará en el laboratorio 3, se recomienda que los estudiantes consulten la bibliografía a los efectos de dar sentido a las tendencias dentro del grupo. En estos grupos, los óxidos son mayormente ácidos y anfóteros. No obstante, es importante remarcar algunas características que serán de utilidad cuando estudiemos la química de elementos con más variedad de estados de oxidación que la observada en los elementos alcalinos y alcalino-térreos. Cuando los elementos tienen más de un estado de oxidación, se debe tomar en cuenta que la estabilidad termodinámica relativa entre los estados de oxidación posible comienza a ser susceptible al pH del ambiente químico. Por este motivo, conocer las condiciones de estabilidad o inestabilidad de las especies químicas constituye una fuente de información adicional a considerar. En determinadas situaciones, esto nos permitirá identificar la presencia de especies químicas particulares. Dentro del grupo 14 centraremos nuestra atención en la química del estaño y del plomo, más allá de que alguna experiencia mostrativa pueda realizarse con el silicio. La química de los compuestos de carbono se aborda en detalle en las correspondientes ramas de la química orgánica. En relación al estaño y plomo, los óxidos formados por los cationes divalentes son ambos anfóteros. El catión plomo 2+ exhibe una reacción característica con el ion yoduro, con el cual forma un sólido amarillo, que en presencia de exceso de iones yoduro y calor, conduce a la redisolución del precipitado por la formación de un complejo.
La estabilidad de este complejo disminuye con el descenso de la temperatura, dando lugar a la reformación del sólido. Este ensayo específico es conocido como el ensayo de lluvia de oro. En placas próximas se consignan reacciones redox que caracterizan la química del catión estaño 2+. Una característica de importancia de las especies catiónicas que dan lugar a óxidos anfóteros, como serían los casos de aluminio 3+, estaño 2+, y plomo 2+, es que sus sales solubles en agua, como podrían ser sus respectivos nitratos, darán lugar a soluciones en las que tendrá lugar una reacción de hidrólisis como las que mostramos. Debido a este proceso, las soluciones de estas sales serán levemente o marcadamente ácidas. A continuación, destacamos algunas reacciones comparativas entre aluminio 3+, estaño 2+, y plomo 2+, y alguna específica de estaño 2+, que pueden corroborarse en el laboratorio. En el grupo 15, el nitrógeno muestra la mayor cantidad de estados de oxidación. Le sigue el fósforo y los restantes elementos del grupo exhiben una mayor regularidad. Los tres elementos del grupo cuya química se estudia en el laboratorio forman óxidos ácidos. En particular, el ácido fosfórico forma dímeros y trímeros, así como una activa química combinándose con moléculas orgánicas para formar ácidos fosfónicos. Entre las características distintivas de algunas especies puede mencionarse que el dióxido de nitrógeno es un gas pardo, una característica cromática que desaparece cuando dimeriza al bajar la temperatura. Los aniones fosfato y arseniato pueden distinguirse tanto por sus reacciones de precipitación con el ion plata como debido a sus propiedades redox. Destacamos en las siguientes placas autoexplicativas algunas reacciones de interés que pueden corroborarse en el laboratorio. Dentro del grupo 16 estudiaremos el oxígeno y el azufre. El azufre muestra una gran variedad de estados de oxidación, mientras que el oxígeno será estudiado en su estado de oxidación típico, de 2-, que se supone presente en la mayoría de los compuestos que forma con otros elementos, y en su estado de oxidación 1- presente en el peróxido de hidrógeno. Los óxidos del azufre tienen comportamiento ácido, con acidez creciente con su estado de oxidación. Ácidos como el sulfúrico se combinan con compuestos orgánicos para formar ácidos sulfónicos. La estabilidad de las especies aniónicas depende fuertemente del pH, y esta susceptibilidad es empleada para identificar diferentes especies de aniones de ácidos del azufre. A continuación compartiremos algunos hitos de la química del azufre que serán de utilidad en el desarrollo de las actividades de laboratorio. En el grupo 17, los elementos muestran una regularidad similar a la observada para los grupos 1 y 2 de los metales alcalinos y alcalino-térreos, en el sentido de que casi todos los elementos del grupo presentan los mismos estados de oxidación, con la sola excepción del flúor, que al ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica, exhibe tan solo el estado de oxidación -1. Todos forman óxidos ácidos,
con acidez creciente según aumenta el estado de oxidación. Los haluros de hidrógeno disueltos en agua se comportan como ácidos fuertes, a excepción del fluoruro de hidrógeno que exhibe una acidez moderada. Los elementos son agentes oxidantes y su potencia disminuye con el aumento de Z. También se debe notar que la estabilidad de los aniones de sus oxoácidos depende del pH del medio. Los iones haluros forman sales con el ion plata, cuyas solubilidades disminuyen con el aumento de Z. El anión triioduro de color pardo rojizo es un complejo formado por la unión del anión yoduro con el yodo 2 y se emplea en el laboratorio como oxidante suave cuya reacción es fácilmente identificable por el cambio cromático. Asimismo, la formación de un complejo azul por unión del yodo 2 con el almidón es una reacción de identificación de yodo 2. A continuación, compartimos placas que resultan autoexplicativas en su contenido. En ellas consignamos algunos hitos de la química del grupo de los halógenos que serán de utilidad en el desarrollo de las actividades de laboratorio. Finalmente, dejamos una actividad cuya solución es de utilidad práctica en el laboratorio.